Boa tarde. Desde Portugal, Francisco Cruz Fernández. Desde Salud de Portugal. Una pregunta, ¿la transmisión por YouTube también es en directo o simplemente después que se queda colgado? Está directo. Está directo. Sí, Arley, ¿cierto que está en directo? Arley. Sí, sí, señor. Ok. Sí, está en directo y quedará después ahí en el repositorio. Lo compartiremos el video, profe. Muy bien. Porque había personas que por el tema de conexión le iba mejor el YouTube. directo de YouTube. Claro, bueno, que cada uno haga Sí. lo que pueda. Ajá. Buenos días, Silvia Villegas, dice aquí, Yura Nivera, buenos días. Olmes Nieto, desde Cundinamarca, docente de Cundinamarca. Río Sucio, desde Bogotá. Pues no sé, bueno, voy a darle el inicio. Vamos a iniciar. Muy bien, buenos días a todos y todas por hacer parte de esta actividad en la jornada de hoy. En nombre de la Universidad del Valle, del Instituto de Educación y Pedagogía y de la Subdirección de Investigaciones y Posgrados, la sesión de la mañana vamos a abordar la webinar de Pedagogía de la Alternancia en la Educación Rural. Contamos con la participación como invitado el doctor Perpoy Calvo, quien es doctor en Ciencias Humanas, Sociales y Jurídicas por la Universidad Internacional de Cataluña, diplomado universitario de responsable de formación, diploma de Dirección Departamental de Empresas en la Universidad de Navarra, licenciatura en Ciencias de la Educación, especialidad en Dirección y Gestión de Centros Educativos de la Universidad de Barcelona. Experiencia profesional actual, secretario general de la Asociación Internacional de Movimientos Familiares de Formación por Alternancia, coordinador formación Fundación Ondila, creo que es, coordinador del Grupo Internacional de Investigación del Marco de los Procesos, Investigación y Acción en el ámbito de la Pedagogía de Alternancia, miembro Cátedra UNESCO París, Formación, Alternancia y Prácticas Profesionales. Voy a relatar un poco de dónde surge la propuesta de la webinar y después le doy la palabra. Básicamente, en el contexto actual en el cual nos encontramos, creo que a nivel mundial, y específicamente en Colombia, hace algunas semanas aparece dentro de los anuncios de la ministra y del presidente, dice que a partir de agosto se van a empezar el sistema educativo a utilizar la alternancia. En ese momento me dije cómo poner en juego o qué significa el modelo de alternancia,
qué conlleva esto, qué experiencias existen. Y en esa búsqueda de literatura encuentro al doctor Peri, quien le hago la invitación y amablemente nos acepta. Y por eso el día de hoy nos está acompañando con toda su experiencia y su formación en este campo. Muchísimas gracias nuevamente por la aceptación y contar con su participación en la mañana de hoy. Muchas gracias, le cedo la palabra a los participantes, todos están inhabilitados de audio y micrófono, las preguntas por el chat. En caso que el profesor lo permita, pues se le podría habilitar el micrófono. Muchas gracias, doctor Per. Bien, buenas tardes, buenos días. Muchísimas gracias a todos. Gracias a Dios porque estamos vivos, ¿no? Porque en esta situación mucha gente ha perdido seres queridos y nosotros tenemos la suerte de estar aquí. Gracias a la Universidad del Valle por permitirnos, ¿no?, esta participación colectiva como es el sistema digital, ¿no? Y también agradecer a todos los docentes, profesores, familias y jóvenes que son los héroes del sistema educativo de alternancia y de todos los sistemas educativos, ¿no? Voy a hacer rápidamente la presentación dividido en algunos temas, ¿no? Primero, explicar la historia, definiciones, el concepto de ruralidad, porque a veces educación rural se entiende educación agrícola. Después hablar de los sistemas de alternancia, del sistema dual, porque hay bastantes confusiones sueltas. Cómo debería o cómo pienso que debería ser la educación, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos a intentar por ahí ir avanzando los objetivos, la formación universitaria en alternancia, etcétera, ¿no? Muy bien. En la prehistoria de la alternancia, o sea, uno puede pensar que la alternancia es un tema reciente, ¿no? Pero cómo se construyeron los grandes monumentos que podemos ver el día de hoy, mayas, incas, egipcios, quien sea, pues se construyeron, sí que es verdad, a veces con gente que trabajaba como esclavos, pero al lado de las obras donde se estaban haciendo estas cosas había gente que estudiaba, o que teorizaba, o que medía, o que de alguna manera lo que se estaba haciendo, que hacía cálculos, que hacía diseño, o sea, que había matemáticas, había dibujo, había escritura. Bueno, o sea, la relación entre la escuela y el trabajo o la enseñanza o el aprendizaje y el trabajo es de larga duración, ¿no? En la Edad Media, cuando se construyen en Europa los castillos, las catedrales, los palacios, surge un movimiento en Francia, que eran los Compagnons du Devoir, los compañeros del Tour de Francia, que se reunían y estos se formaban ya en lo que hablamos, ¿no? En todo el tema de sector construcción especialmente, ¿no? Pero ahí sí que había ya clases, ¿no? Ya había una cierta escolarización programada, ¿no? O sea, el origen de la alternancia ha ido evolucionando y mejorando y completando. Los Compagnons du Devoir, si alguien quiere buscar por internet, pero existen todavía hoy y tienen un grandísimo prestigio profesional. Son unos grandes profesionales. En el siglo XIX, a principios del siglo XIX, en Alemania se inicia el sistema dual. El sistema dual, que tiene, digámoslo así de forma resumida, dos grandes componentes: empresa y escuela. La empresa, donde el alumno aprende la parte, vamos a llamarle práctica, empírica, y la escuela donde se hace la parte teórica. Hoy en día el sistema dual, luego si quieren preguntas pueden hacerlo, está como de moda porque si vemos en Europa, el país motor económico de Europa es Alemania, que tiene este sistema educativo. Hay una serie de dificultades en implementarlo tal cual en otros países, porque ni la
sociedad industrial que es Alemania la tenemos o la tienen todos los países, ni los sistemas sociales de empleo, etcétera, ni la metodología puede ser aplicada tal cual. Hay países que están aplicándolo de forma exitosa, pero relativamente, ¿no? A principios del siglo XX, en Francia, en los años 35-37, inician las Maisons Familiales Rurales. El abbé Granero, que era un sacerdote de pueblo, a la interpelación que le hicieron unos padres de familia, unos campesinos, de que sus hijos no iban a la escuela. Es interesante la reflexión, ¿no? Quien iba a la escuela en el medio rural se marchaba del medio rural. Y el que se quedaba en el medio rural no tenía formación. O sea, la formación era sinónimo de emigrar, de salir del medio rural. Entonces, una constatación era que quien se quedaba en el medio, al no tener formación, el medio rural siempre estaba atrasado, excepto raras excepciones, claro, ¿no? Pero a partir de esa reflexión de un agricultor, Izpeirat, entonces empezaron a decir, ¿por qué no formamos a la gente sin separarlos? Y ahí empezaron con un sistema muy simple, una semana más o menos en la escuela y el resto del mes en la empresa, en ese caso sus casas, en la familia, y combinaban práctica y teoría, analizaban los temas que estaban trabajando en el campo y lo relacionaban, sin ser pedagogos ni nada parecido, con las materias generales en las que estaban inscritos para obtener el diploma oficial. Los alumnos en ese momento se inscribieron en una formación por correspondencia, ¿no? Bueno, es interesante porque estas Maisons Familiales Rurales, estos primeros alumnos, cuando se presentan a los exámenes que en Francia no lo realizan en las escuelas, sino lo realiza el ministerio a nivel provincial o a nivel departamental, se quedan entre los mejores calificados, mejores notas, sin haber ido presencialmente a la escuela. Eso sorprende a muchos, cómo menos tiempo de escuela puede dar buenos resultados académicos. Eso hace pensar hasta que luego ya la escuela nueva y otras van viendo que no solo se aprende en las horas que uno está sentado en la banca del aula, ¿no? A esos centros se les llama en los distintos países, en Francia es Maison Familiale Rural, pero se puede llamar EFA, se pueden llamar Centro de Producción Total, Centro Familiar de Formación por Alternancia, tiene bastantes formas, ¿no? Denominaciones distintas, pero en el fondo tienen todas la misma, vamos a decirlo así, tienen formas similares o idénticas, por eso luego hablaremos específicamente de los centros educativos familiares de formación por alternancia, ¿no? ¿Qué se está haciendo hoy en alternancia? Desde la primera etapa de los jóvenes alumnos en orientación vocacional hasta formación técnica, media, formación superior, formación profesional, formación universitaria, inicial, continua, ¿no? Todas estas formaciones hoy en día se están haciendo por alternancia. Y ahora ya estamos a inicios, bueno, ya la cuarto del siglo XXI, tanto el sistema dual como el sistema de alternancia se han ido adecuando, se han ido actualizando, adaptando, y también ya ha comenzado, dentro de la IMF, la Asociación Internacional, estamos trabajando el sistema de alternancia y formación virtual. Nosotros creemos que las relaciones humanas son importantes, que lo virtual es interesante y nos va a permitir llegar a muchísima gente, poder investigar, pero las relaciones también personales son insustituibles, ¿no? Bien, aquí tengo escritas, y como la gente lo puede, las personas que están escuchando, verlo, algunas definiciones de alternancia. ¿Qué es alternancia? Es una continuidad de formación en una discontinuidad de relaciones, de personas, espacios, tiempos. Continuidad de formación es comprender que uno se forma de muchas maneras. Si citáramos a Gastón Pinot diríamos la heteroformación, la ecoformación, la autoformación. Uno se forma
haciendo cosas, uno se forma escuchando y viendo a los demás y uno se forma por sí mismo con la experiencia, ¿no? También otra definición de alternancia es la formación asociada. ¿Asociada qué significa? Asociar las materias generales con las materias técnicas. Asociar lo empírico con lo científico. Hay muchas maneras de definir la alternancia, ¿no? Partir de lo local para llegar a lo global, de lo local a lo universal, partir de lo familiar, de la realidad, de lo empírico, para llegar a lo teórico, a lo conceptual, a lo científico. Hoy en día se habla mucho de transdisciplinaridad, interdisciplinaridad. Bueno, pues es formación asociada, formación no individual, separada, como si la educación fuera, perdón por la expresión, un chorizo que se corta en rodajas. Es un conjunto de situaciones, ¿no? Por eso a veces cuando se habla mucho de competencias es peligroso porque no se pueden separar, ¿no? Es mejor la idea de situaciones globales de aprendizaje, ¿no? Bueno, aquí algunas definiciones de alternancia y ahora paso al tema de ruralidad, porque como es importante qué se entiende por ruralidad. Y lo primero que decir es que no nos entendemos a nivel planetario cuando hablamos de ruralidad. El CEPAL, el Centro Económico para América Latina de las Naciones Unidas, han hecho algunos estudios, estos datos los he sacado de ahí, habla de criterios demográficos, número de habitantes, criterios político-administrativos, centros administrativos, donde hay una capital, tal, pues eso ya se considera urbano y lo que está fuera, criterios funcionales, criterios económicos, según las actividades productivas, criterios legales, pues se definen como rurales localidades según la ley vigente. El caso de Colombia, bueno, aquí tenemos, perdón, una serie de, lo que se utiliza mayormente son los criterios demográficos. Y dentro de estos criterios demográficos es interesante ver las diferencias. Ahí podemos ver que en Dinamarca, Islandia o Noruega, más de 200 habitantes en una población ya se considera urbano. Albania 400, Cuba 500 y en Japón 50.000. 50.000 es rural y más de 50. Vemos las diferencias. Aquí pueden identificar algunos de los países que estamos aquí ahora en el webinar, ¿no? Argentina, Bolivia, pues estamos 2.000, otros en 3.000. O sea, no hay un concepto único de ruralidad. Y eso es interesante porque a veces es peligroso cuando se hacen afirmaciones que después son mucho más complejas, no digo complicadas, pero tienen más elementos de los que uno puede valorar al hacer una ley. El caso de Colombia, estuve buscando las definiciones de rural urbano, y en el caso de Colombia es un criterio político-administrativo, ¿no? Se considera urbano si, para el operativo censal a los que viven en las poblaciones que son cabeceras municipales. Donde está la alcaldía se considera urbano. Y bueno, se considera la población que vive en áreas que no están en el perímetro de la cabecera municipal como áreas rurales. Y a lo mejor donde está la alcaldía son agricultores, son campesinos, son ganaderos y están igual de rurales que los otros, ¿no? Voy a cambiar de tema rápidamente, pero dentro del ámbito de lo rural, para lanzar también alguna reflexión sobre lo que es el empleo rural no agrícola. Muchas veces se identifica, y a veces en el ámbito de la educación, en el medio universitario, rural con agrícola, ¿no? Y el medio rural es mucho más amplio, ¿no? Recuerdo hacía como 30 años en una visita a Dinamarca, vi una actividad y me quedé sorprendido. En la actividad estaban pues como unas 50 personas y estaban haciendo unas dinámicas. Yo pregunté, ¿quiénes son estas personas? Y me dijeron, son rurales. Digo, vale, pero ¿qué son agricultores, ganaderos? No, mira, este es médico, el otro es abogado, esta es la panadera, este tiene una tienda, este tiene vacas, el otro tiene... Y a ver, ¿y qué tienen en común? La ruralidad. Están viviendo en el medio rural
y viviendo y trabajando y son ciudadanos y conviven en un medio rural que tiene diferentes actividades. Esto es importante para hacernos abrir un poco las perspectivas, que formar a los jóvenes del medio rural tiene que ser, como aprendí una vez en Argentina y lo repito por todos lados, la escuela tiene que ser orientadora y no orientada. No por ser hijo de campesinos, uno tiene que ser campesino. Yo soy hijo de campesinos y me he dedicado a la educación desde los 20 y no sé cuántos años, trabajé en el campo. O sea, un agricultor puede tener, un hijo de agricultor puede tener todas las perspectivas, o debería poderlas tener, si la educación le permite acceder a todos los niveles que pueda acceder cualquier ciudadano, ¿no? El medio rural ha sido muchas veces tratado de forma despectiva o como ciudadanos de segunda, ¿no? Por eso, en esta gráfica, en esta pantalla, el BID nos habla de que hay el empleo rural no agrícola, que son empleos donde hoy en día en el medio rural, en América Latina, más del 50% de los ingresos viene ya de temas no productivos agrícolas y que pueden ser producciones artesanales, transformación, hostelería, turismo. Y he puesto al final nuevas profesiones porque me sorprendió, y esto fue el caso de Guatemala, que hablando con familias les pregunté qué es lo que les parece que hay que trabajar más fuertemente en la escuela. Y me dijeron el aprendizaje del inglés. Y a mí se me escapó rápidamente, vaya, porque se van a marchar a los Estados Unidos, ¿no? Y me dijo alguien, no, están instalando call centers y si uno sabe, además de castellano e inglés, es fácil que le contraten y no tenga que marcharse y que pueda trabajar desde otros lugares. No sé si han vivido la experiencia, pero a veces que te han perdido una maleta en el avión o hay que reparar una máquina que compraste y te contestan desde un call center que puede estar en un país que ni uno se lo imagina por sí mismo. O sea, hoy en la ruralidad necesitamos de todo. Para que haya calidad de vida y los jóvenes se queden en el medio rural, necesito mecánicos, necesito peluqueras, necesito sector salud, necesito el sector servicios. Todo esto, hoy en día, hay que considerarlo dentro de la ruralidad y dentro de la formación. Me gustaría compartirles este pequeño esquema que estos días por WhatsApp me llegó, ¿no? Y me ha hecho reflexionar, ¿no? Me ha hecho reflexionar porque a veces hablamos de igualdad y a veces escuchamos a los políticos y a los que deciden, autoridades, igualdad. Pero igualdad no es café para todos. Vemos en una parte a todos subidos en la misma caja para ver el partido de fútbol o de béisbol o lo que estén haciendo, ¿no? Esa igualdad a todos lo mismo no significa equidad, porque hay uno que tiene que ver el partido por debajo y entre las grietas, ¿no? Otro lo ve más o menos normal y otro sobrado. La equidad significa poder dar a cada uno lo que necesita para ser iguales, ¿no? Para ser igualdad de diferencias, ¿no? Este sería el tema que nos interesa y que tenemos que pensar, ¿no? La frase que he puesto debajo me parece que es muy eficiente. Bueno, a mí me gusta mucho porque se la escuché a una niña, ¿no? En Brasil, que me comentaba, por haber nacido en un pueblo pequeño no tengo que pensar en pequeño. Haber nacido en un pueblo pequeño no significa que seamos gente más pequeña mentalmente ni menos capacitados que todos los demás. Por eso la educación rural no puede ser rebajada. Déjenme hacer un inciso, ¿no? También me pasó en un país, en una mesa redonda, en una universidad, un debate en donde la educación rural y la educación bilingüe pues se rebajaban contenidos para poder incluir otras lenguas o aspectos productivos, ¿no? Aspectos productivos en la escuela. Bien, yo dije que esto era excluyente y discriminatorio y que era, bueno, ahí se me pusieron como fieras algunas personas. Cuando yo a un alumno le quito contenidos en matemáticas o en lenguaje porque tiene que aprender una segunda lengua o porque ya que está en el medio rural
que aprenda a cultivar, a ese muchacho le estoy haciendo una mala jugada. Porque cuando él, si quiere continuar estudios, tendrá que pedir o concursar para acceder a la universidad, no tendrá el mismo nivel que otro muchacho o otra muchacha que ha estado recibiendo todos los contenidos de todas las materias en lo que será examinado, matemáticas, lenguaje, lo que sea, ¿no? Yo aprendí el castellano en la escuela y el bilingüismo no significaba que me rebajaron contenidos de las materias que el Ministerio de Educación en su momento tenía en el plan de formación. Es decir, atención, que ahí en la igualdad para todos a veces se desvirtúa diciendo igualdad para todos los rurales, rebajando lo de los urbanos, o la igualdad para todos significa café para todos. Y algunos, ahora mismo lo estamos viviendo, algunos ministerios de educación de algunos países se han llenado la boca con educación virtual y teledirigida y no sé qué, y los niños que no tienen acceso a internet o no tienen electricidad y los profesores que no hemos sido preparados o no se han preparado para estos temas, atención porque los temas son, vamos a llamarlo así, delicados, ¿no? No quiero alargarme, pero educación rural está unida al desarrollo. Con este tema de la pandemia, creo que se hacen vivas una serie de cosas, ¿no? La seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza, porque si no, porque podemos ir para atrás, el equilibrio territorial, la gestión sostenible de los recursos, el planeta, ¿no? Atención, porque hemos visto todos por la televisión qué está pasando y qué puede pasar después de la pandemia, ¿no? La seguridad alimentaria en crisis, no habrá reducción de pobreza, sino que aumento. Atención al equilibrio de los territorios, la gente tendrá que emigrar si no puede vivir y luego los echaremos y seremos excluyentes, como está pasando aquí en Europa. Gestión sostenible de los recursos, dónde está y cómo cuidamos a nuestro planeta, ¿no? Por eso he citado, bueno, esta idea de que sin educación hay exclusión, ¿no? Y el desarrollo no es tener más, ¿no? No es más dinero. El desarrollo se hace con las personas y con su educación, ¿no? Ese es el tema, el desarrollo está basado en la educación. A veces a los que estamos en el ámbito de la educación se nos reconoce poco, pero no hay ningún médico, ningún ingeniero, ningún abogado que no haya ido de la escuela antes, ¿no? Que no haya sido acompañado en su proceso de crecimiento por un docente, por un maestro. Me gustan las palabras estas de Juan Pablo II, donde habla de que el desarrollo es progreso económico, pero también humano, y humano significa libertad, democracia, realización personal. Desarrollo es tener más, pero sobre todo, ser más, ¿no? Ser muchos más. Vamos ahora a lo que somos los CEFAs, las escuelas de alternancia de la Asociación Internacional. Aquí, en 4 frases, aclaramos que estas escuelas son asociaciones formadas por familias, profesionales e instituciones. Asociaciones. Mire, en muchos países, en todos diría, los que conozco, se habla de que cada escuela tiene una asociación de padres de familia. Atención a la idea de asociación de padres de familia que me sirve para pintar la escuela, pedir que se cambie el uniforme o cuando hay un conflicto. La asociación de padres de familia y también de profesionales del sector y también de instituciones de la zona es algo más que una mera asociación de padres de familia, ¿no? Porque, como dice el segundo punto, han de asumir responsabilidad del desarrollo del medio rural. Por tanto, piensan en lo que tiene que ser la escuela y en lo que quieren para sus hijos y para sus jóvenes. Entonces, un CEFA es un centro de formación que tiene, a través de la asociación, una responsabilidad para el desarrollo y que la hace ese desarrollo a través de la formación por alternancia, ¿no? De jóvenes y de adultos, para responder a problemas, la inmigración, la falta de medios, la falta de infraestructuras, etcétera, etcétera. Eso es una de las definiciones de lo que es una escuela de alternancia. Todos nos basamos en nuestros 4 pilares, ¿no? Me gustaría ir de abajo hacia arriba. La alternancia es una metodología, me gusta más decir un sistema pedagógico adecuado.
Hay una asociación local, padres, familias, profesionales, instituciones, como decíamos antes, y que pretenden la formación integral de las personas. Cada persona tiene su proyecto personal, su proyecto de vida, su proyecto profesional, y todo ello contribuye al desarrollo del medio, un desarrollo social, económico, humano, político, ¿no? O sea, el sistema de alternancia va de lo concreto, una metodología y una asociación, a lo más abstracto, pero real también, que son unas finalidades. ¿Por qué hablamos de formación integral de la persona? Porque no queremos robots, no queremos gente que solo sepa ser capaz de hacer. Queremos personas que piensen y que tengan, luego lo veremos de nuevo, ¿no? Pero que tengan capacidad de reflexión, de toma de decisiones y que contribuyan al desarrollo del medio, ¿no? Es una visión humanista, una visión personalista, no individualista. No es yo, mí, conmigo. Y es personalista en el sentido yo como miembro de una sociedad, yo con una ambición de bien común, ¿no? Las características de este sistema son estos 4 pilares: responsabilidad efectiva de las familias, un sistema pedagógico que es la alternancia, que la palabra alternancia significa estar como mínimo en 2 sitios, alternar entre un lugar y otro. Alternancia entre el medio socioprofesional y entre el centro de formación. Una formación integral para construir un proyecto de vida que tiene proyectos productivos, profesionales, es capacidad de emprendimiento, emprendedurismo y sociales. Repito lo mismo, nos interesan jóvenes, mujeres, varones comprometidos, ¿no? Que cambien esa sociedad, porque es muy fácil quejarse, pero es importante dejar que los jóvenes ocupen el lugar y la plaza, porque a veces sus sentimientos y su generosidad nos supera a los viejos, que somos quizá a veces más mezquinos, ¿no? Y todo eso ayuda al desarrollo del medio, de esa formación, a través de esa formación holística y esa formación personal y colectiva, ¿no? Aquí quería mostrar la diversidad de profesiones que hay en el medio rural. Yo no sé si ven bien la pantalla, ¿no? Pero aquí tenemos jóvenes que hacen desde floricultura, ganadería, agricultura, docentes, artesanía, electricidad. O sea, en el medio rural caben todo tipo de profesiones. He vivido 15 años en Bélgica y la capital tiene 1 millón y pico de habitantes. La gente trabaja y las empresas están distribuidas en lo que, según algunas calificaciones, sería rural, pero rural no es solo agrícola. Todas las profesiones, y necesitamos de eso para que la gente no abandone el medio rural y para que al mismo tiempo haya un equilibrio también a nivel humano, planetario, ¿no? Bueno, la formación por alternancia significa quitar el monopolio de la educación a la escuela, porque es una pedagogía del encuentro, del diálogo. Diálogo con los adultos, diálogo con los vecinos, con las personas que tienen experiencia, con los profesionales de los sectores. Diálogo, encuentro. La alternancia tiene en cuenta el proyecto de la persona, sus sueños, su proyecto profesional, de vida, ¿no? La alternancia es una escuela de comunidad de aprendizaje y la comunidad no se limita a el centro escolar. La comunidad es abierta, ¿no? Hay aprendizaje colaborativo, cooperativo, hay jóvenes, hay adultos, ¿no? Tiene unos sistemas propios, unos instrumentos propios de formación. Y sobre todo hay una clave, y aquí hay mucho docente actual y futuro que me estará escuchando, que es el papel de los docentes, de los monitores, ¿no? Que son capaces de compartir el poder de enseñar, que hacen que al joven no le llegue un solo medio de información que sería su persona, sino que la familia, la comunidad, otros jóvenes, las empresas participan, son actores de la formación del joven, ¿no? Si vemos el informe de Lors, y a partir de ese informe estamos hablando de que es importante las competencias, pero tenemos desafíos y esas competencias técnicas e intelectuales nos tienen que ayudar a saber ser, a saber hacer, a saber aprender, a saber tener, a saber convivir, a saber servir al bien común, ¿no?
Bueno, atención, que no podemos limitarnos a educar para ejercer una profesión, ¿no? Eso es un medio, porque la vida nos va a permitir, nos va a ofrecer a veces muchos cambios, ¿no? Aquí hay un pequeño esquema de lo que sería la formación integral. Cuando hablamos de formación integral hay muchos elementos. Hay elementos intelectuales, técnicos, ecológicos, éticos, espirituales, económicos, profesionales. La educación, y aquí sería citar a Edgar Morin, es sistémica, no sistemática. Sistémica porque hay muchos elementos en la formación de la persona, hay muchos elementos en nuestro conocimiento. Y no es sistemático, no es uno detrás de otro. Hay cosas que vienen juntas, que vienen unas al lado del otro. Nadie había previsto sistemáticamente que en el siglo XX íbamos a tener el coronavirus, ¿no? Y tenemos que responder a ello. Entonces, la formación ha de servir o ha de tener esa visión integral, holística, ¿no? Y utilizando a Paulo Freire, en la palabra educación transformadora, he hecho este eslogan, ¿no? Formarse o transformarse, ¿no? ¿Por qué digo formarse o transformarse? Bueno, yo había visto formarse o conformarse. Si usted no se forma, luego laméntese de que los políticos, la economía, el capitalismo, el comunismo, el no sé qué, son los culpables, ¿no? Bueno, pues no vale la pena y no creo que los jóvenes tengan simplemente que conformarse. No es un elemento de la juventud. Y de los que llamo jóvenes no hablo solo de edad, jóvenes también de espíritu. Tengo muchos amigos y visitando escuelas, haciendo en la universidad las visitas de prácticas de los alumnos, descubrí algo tan simple como tenemos viejos docentes por la edad que tienen un dinamismo y una juventud que la querrían para sí otros que tienen mucha menos edad y viceversa, ¿no? Por lo tanto, formarse o conformarse, pues yo diría transformarse. La educación tiene que ser transformadora, como dijo Paulo Freire, ¿no? No conformadora, ¿no? Y por eso vamos a ver ahora sí algunos elementos sobre innovación, alternancia o alternancias, los objetivos del desarrollo sostenible y la formación universitaria. Aquí tenemos algunos autores. He puesto el primero, quizá porque es el más joven, un amigo que es Ramón Flecha, de la Universidad de Barcelona, que ha trabajado bastante sobre el aprendizaje dialógico, ¿no? Igualitario, la consecuencia de un diálogo en el que los argumentos están basados en validez, no en poder. Me gustaría que, bueno, no da la vida, ¿no? Pero ¿qué significa el tiempo que necesitamos para estas dos palabras? Muchas veces las pretensiones son de poder, porque lo digo yo, porque lo dice el ministro, porque lo dice no sé qué, y no de validez. Cualquier persona, si tiene un argumento válido, no tiene por qué, por decirlo de alguna manera, ser relegado porque el otro tiene más poder. Porque es doctor, porque es, atención, ¿no? A veces los comentarios de un padre de familia, de un docente o de un alumno te abren a una reflexión maravillosa, ¿no? El concepto de aprendizaje dialógico es fruto de observación y bueno, pueden buscar vídeos de Ramón Flecha en internet, hay muchísimos, ¿no? Investigación y observación, pero lo que está claro es que las personas aprenden tanto fuera como dentro de las instituciones educativas. Y por tanto, el actuar y el aprender libremente ha de ser dejado, o por decirlo de alguna manera, flexible, permisible, ¿no? Vygotsky, y me gustaría hablar del verdadero Vygotsky, no de Vygotskys apócrifos, porque mucha gente utiliza Vygotsky sin haber leído a Vygotsky, sino lo que los otros dicen de Vygotsky, ¿no? Pero Vygotsky nos habla de múltiples consejos de aprendizaje, de interacciones con los estudiantes, y vuelve a hablar de lo mismo, interacción entre personas, entre ellas y el medio ambiente. Esto es la alternancia. Vygotsky no conoció ningún centro de alternancia, ¿eh? Paulo Freire, latinoamericano, criticado por unos, admirado por otros. Hay un presidente de un país que dijo que cuando él mandara
eliminaría Paulo Freire de los currículums y de la universidad. Yo no es que esté 100% de acuerdo a lo que dice Paulo Freire, pero dijo cosas buenísimas, muchísimas cosas. Entonces, no tenemos que ser dogmáticos ni... Pero atención, Paulo Freire, aquí las frases que están escritas creo que son muy válidas. El diálogo es un requisito previo a la construcción del conocimiento. La postura crítica, preocupación por resolver situaciones interactivas. Y esta frase, ¿no? La educación no cambia el mundo, pero cambia las personas que van a cambiar el mundo. Aquí tenemos un esquema, y ahora vuelvo a la alternancia, que es el esquema de investigación. Cuando estos agricultores empezaron en Francia las Maisons Familiales Rurales, rápidamente se basaron en un eslogan, ver, juzgar, actuar, que era utilizado por la juventud católica agrícola católica, que era cómo cambiar la sociedad, ver, juzgar y actuar. Posteriormente se vio que esto era el método científico de investigación. Observas, analizas, haces una hipótesis, si hacemos esto de esta manera o otro, dará unos resultados, actúas, ¿no? Pues ese ver, juzgar, actuar, esta trilogía, observación, hipótesis, verificación, es lo que utilizamos en las escuelas de alternancia en los CEFAS, ¿no? Otro esquema de Daniel Chartier, que fue fallecido hace muy poco, un gran amigo y que conceptualizó bien la alternancia, creo que fue de los primeros docentes que empezó siendo hijo de campesinos y acabó con doctorado y fue el primer director del Centro Nacional Pedagógico de Changi, pues hizo este esquema que es interesante, ¿no? En la formación por la alternancia hay unos espacios y tiempos, unos en el medio socioprofesional y otros en el medio escolar. El medio escolar, pues hay la escuela, el centro de formación. Y en el medio socioprofesional, pues está la familia, las empresas, los grupos sociales. Y hay tres elementos, el sistema didáctico, el sistema de aprendizaje y el sistema relacional, que de forma distinta están en los dos lugares. En la escuela hay los formadores, hay los otros alumnos, hay aprendizajes formales, hay la parte teórica, la conceptualización de lo empírico, hay conocimientos. Y en la parte del medio socioprofesional es el saber ser, el saber hacer. Hay una relación, hay unos aprendizajes formales e informales y hay un sistema de prácticas, de observaciones, de aplicaciones. Este esquema nos puede dar para pensar, reflexionar de múltiples formas, ¿no? Tengo aquí otro esquema de un amigo, Louis-Marie Bougès. Lo voy a pasar rápido porque, como ustedes lo tendrán después en vídeo y en la plataforma, perdón, y en YouTube, pero vale la pena reflexionar, especialmente a los docentes, ¿no? Perdón, que he ido muy rápido. A ver, la pedagogía de la alternancia, aquí en la parte izquierda pone el qué, el cuándo, cómo, por qué. Se cuestiona la experiencia. A ver, partir de la experiencia no significa, y este es el sistema de la alternancia, la experiencia no significa la verdad. Yo creo que por mi propia experiencia, personalmente, nunca hubiera descubierto que el mundo es redondo. O sea, la experiencia, decimos que es la madre de la ciencia, pero, mejor dicho, es el punto de partida, ¿no?, para la ciencia. Entonces, cuestionamos la experiencia, uno mismo, el joven cuando está en formación, luego con los otros, con la familia, con los empresarios donde está trabajando, con los responsables socioprofesionales. Por eso decimos que la alternancia es una pedagogía del encuentro. ¿Cómo se hace esto? Escuchando, cuestionando, a través de los instrumentos, de la guía de investigación. Todo esto es un informe temático, pluridisciplinar, global. La realidad es compleja y diversa. Y eso es importante porque a veces queremos, vuelvo al tema de las competencias, ¿no? Esa complejidad la queremos reducir y está bien, ¿no? Pero no nos molesta a veces, yo repito experiencias que he vivido recientemente, cuando llamas a una entidad
Y si quiere en el idioma tal, pulse 1, si quiere, pulse 2. Cuando llegas a no sé quién, pulse 4. Y al final de todo, si no te has cansado, te llega alguien que va a leer el protocolo y a lo mejor no te va a resolver el problema, ¿no? La vida es más compleja y a lo mejor no está en ese protocolo que hay que seguir, ¿no? Las personas somos mucho más que unos protocolos a seguir. Educación, atención, educación es algo más que matemática, y que lógica pura en este sentido, ¿no? Bueno, aquí quería mostrar, y no voy a alargarme en este tema porque es complejo, pero hay muchos autores que han escrito sobre la alternancia, en muchos libros y en las tesis doctorales de la gente que trabaja la alternancia ha trabajado este tema, ¿no? Giraud Delaine, bueno, muchos autores. Pero hablan de falsa alternancia, alternancia aproximada, alternancia real y con diversas formas o nombres, etc., ¿no? Voy a ser como rapidito, pero falsa alternancia, aquellos que confunden como alternancia aquel tipo de escuela que uno va a la escuela y trabaja. Eso es alternancia. Muy bien, yo estudié el bachillerato por la noche. Yo trabajaba en el campo con mi papá, e iba en bicicleta al pueblo de al lado, que había un instituto, y hacía las materias del bachillerato. ¿Había escuela y había trabajo? Sí. ¿Había alguna relación entre una y otra? Absolutamente ninguna. No había relación entre la escuela y la empresa, en el trabajo y el mundo educativo. Esa sería una falsa alternancia. Yo estoy estudiando Derecho sabatino o virtual y trabajo en un supermercado o limpiando autos o en el campo. ¿Hay alternancia? Claro, sí, es alternancia entre un par de cosas, pero no hay absolutamente ninguna relación. Llamaríamos alternancia aproximada cuando estamos de alguna manera relacionando algunos temas. A lo mejor hacemos un centro de interés, en la papa visitamos, o en la salud, visitamos un centro de salud y ahí nos quedamos. Y luego las materias, llamamos generales, matemáticas, lenguaje, tecnología, cada profe da la materia por su cuenta, sin ninguna interdisciplinaridad, transdisciplinaridad, etc. O sea, bueno, pues hay algunos elementos que tienen que ver con el medio rural o con el medio profesional que se esté aplicando la alternancia y otra serie de elementos que van aparte. Otros profesores que dan sus materias sin relacionarlas de forma interdisciplinar o transdisciplinar. Y para hablar de la alternancia real, la integrativa, la interactiva, me gusta, bueno, estos autores, perdón, he ido demasiado rápido. Estos autores, a ver, aquí, que nos presentan, Malglet, pues nos dice que pretende una formación teórica práctica global, pretende uniendo la construcción del proyecto pedagógico, poniendo en práctica y efectuando un análisis reflexivo sobre la práctica. Una práctica, un análisis de reflexión sobre lo que se está haciendo. Cuando en algunas universidades que están aplicando la alternancia como formación, uno dice, ¿cómo pueden enseñar medicina de forma en alternancia? Bueno, pues estudiando un enfermo concreto y ahí tienes la relación de todas las materias y eso se puede hacer en mecánica, en derecho, en cualquier carrera, ¿no? Daniel Chartier, que hemos hablado antes, hablaba de la compenetración efectiva entre los medios de vida socioprofesional y escolar. Y todo ello favorece el proyecto personal de la persona, del joven en formación. En mi caso, en mi tesis, hablaba de la interacción entre los diversos actores y medios. Interactuar, interacción, no solo dirigida hacia un lado, en ambos sentidos, ¿no? Colaboración, cogestión, etcétera, ¿no? Aquí tenemos un esquema reelaborado a partir de Enrique Correa Molina, que es el vicedecano de la Facultad de Educación de la Universidad de Sherbrooke, en Canadá, que ellos aplican la formación universitaria en alternancia, y nos habla de diferentes formas de alternancia según la integración escuela-trabajo. Si vemos el primero de la izquierda, aquí nos dice el centro de formación y una flecha que nos lleva a la empresa. Yo lo he vivido en el mundo universitario cuando hablamos del practicum o de las prácticas en empresa, donde a veces los profesores creemos que yo le enseño y él va a practicarlo en la empresa.
es una dirigida de arriba hacia abajo. Y a veces los empresarios se molestan porque a lo mejor lo que el alumno está haciendo no tiene nada que ver o está desfasado con lo que en el día de hoy está haciendo la empresa. Es unidireccional. No hay integración, no hay interacción, ¿no? La teoría la hago yo en la universidad o en la escuela, en la EFA, y luego van a hacer prácticas. Ahí no hay relación. En algunos casos sí que hay una cierta colaboración o integración, pero están separados. Hablaríamos de una alternancia interactiva, integrativa, donde la empresa participa con los decididores, con los profesores, en los tipos de prácticas, en los tipos de actividades y viceversa. La escuela no necesita tener lo que ya tiene la vida. Si el mundo en el campo, en la familia, en las empresas, en las cooperativas, en las instituciones, hay materiales y actuaciones y acciones educativas, unámosla. No necesitamos reproducir en la escuela lo que existe, no le pongamos puertas, ¿no? Me gusta mucho utilizar esta transparencia, que es vieja. No sé quién es el autor, yo la saqué y la voy explicando y la utilizo para muchas cosas, ¿no? Me da mucho miedo a veces cuando queremos presentar las cosas como un modelo único, ¿no? Cuando estoy con un público dinámico que puede hablar, ¿no? Aquí decimos, ¿qué es lo que ustedes están viendo? Y le pregunto a los que están presentes y cada uno te dice su opinión, ¿no? Pues bueno, un profesor que está enseñando el esqueleto de un ave, ¿no? Yo a veces pues digo el pato, ¿no? El pato, el esqueleto del pato. Y entonces, ¿qué nos pasa en la sala de aula? Lo mismo que nos está pasando ahora en el webinar o cuando estoy dando clases. Cada persona tiene un pensamiento a partir del pato. Uno está viajando, otro está cazando, otro ya ha puesto su negocio de vender carne, otro se está subiendo al nido, otro está comiendo. Todos tienen pato. Y eso es una gran riqueza de la heterogeneidad. No algo que algunas veces nos quejamos los profesores, es que mi público no es homogéneo. Gracias a Dios. Gracias a Dios. No quiero borregos, no quiero latas de sardina, quiero jóvenes que piensen, quiero adultos que piensen y que sean heterogéneos. Y esa heterogeneidad es complementaria y eso es rico. Y yo como docente tengo que responder a todos. Me preocupa el último de la fila ahí que no tiene pato de ninguna forma. Quizá no tiene proyecto, que está fuera del aula, ¿no? Pero esto yo lo traduzco a las direcciones de las escuelas, a los profesores, a los ministerios de educación, a los decididores en el mundo de educación, que tenemos que dejar que se pueda trabajar en educación de formas diversas para llegar a los mismos objetivos. Cuando uno a sus hijos les quiere educar de forma distinta, yo a veces pongo ejemplos muy simples, ¿no? Pero nosotros somos 4 hermanos. Iba a decir cada uno tan diferente, pues cada uno que se piense el ejemplo más próximo que tenga, ¿no? No hay 2 personas iguales, aunque sean hechos, educados de las mismas escuelas o fabricados por las mismas familias, ¿no? Por eso, atención a las tomas de decisiones homogeneizantes, yo diría anuladoras, ¿no? La libertad en la metodología. A los ministerios, los decididores en educación tienen que permitir que los docentes apliquemos metodologías distintas, pero que lleguemos a los mismos resultados para que no sean excluyentes ni para el rural, ni para el urbano, ni para el rico, ni para el pobre, ¿no? Paso ahora a algo que ya todo el mundo conoce. No voy a entrar en los objetivos que UNESCO y que Naciones Unidas, todo el mundo ha visto para los años 30, estos 17 objetivos de desarrollo sostenible, que no se trata de esto la intervención, pero sí quiero mostrar que nosotros estamos trabajando en el sistema de alternancia todo esto, aunque en algunas cosas la priorizamos, ¿no? Porque queremos poner fin a la pobreza en todas las formas, queremos seguridad alimentaria, queremos erradicar el hambre, queremos una agricultura sostenible, queremos cuidar el planeta,
Queremos promover el bienestar. Voy a decir algo ahora porque me toca muy de cerca, ¿no? En los hospitales aquí en España, cuando eran los momentos de pico de la pandemia, según la edad de la persona ya no la ingresaban, que se muera, ¿no? Los viejos, los que nos han dado todo lo que tenemos. ¿Qué es esto? El bienestar para todos, en todas las edades. Bueno, eso promovemos los CEFA. El valor de los ancianos, de la tradición. Nadie tiene que avergonzarse de sus orígenes, de sus raíces. Es que es, bueno, una sociedad que no respeta sus tradiciones, su cultura, sus raíces, apaga y vámonos, ¿no? Tenemos que garantizar, nosotros intentamos en la Escuela de Educación Rural, en alternancia, una educación inclusiva, equitativa, lo que veíamos antes, de calidad, promoviendo la oportunidad de aprendizaje durante toda la vida para todos. Lograr igualdad entre sexos y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas. ¿Por qué remarco mujeres y niñas? Porque si hay alguien que está discriminado en el mundo rural, pero también en el mundo urbano, son las niñas y las mujeres, ¿no? Entonces, esa igualdad va por ahí. Garantizar el agua, la ordenación sostenible y sana de la tierra, del planeta, energía asequible, segura, promover crecimiento económico sostenido, promover sociedades pacíficas e inclusivas. Bueno, todo esto que yo creo que todos estamos de acuerdo y que tenemos que ayudar a nuestros estudiantes a pensar un pensamiento crítico, no digo de odio, que eso no lleva a nada, analizar de manera profunda quién toma las decisiones, dónde va, por qué se provocan guerras, dónde van todas las armas que se fabrican en algunos países. Hay que pensar, ¿no? Porque hay productos químicos, fitosanitarios que no están permitidos en unos países y las mismas empresas los venden en otros. Hay que hacer que nuestros alumnos piensen, pero al mismo tiempo no criminalizar a las personas. Mi papá no es un asesino por utilizar fumigar el campo porque no le han dado otra oportunidad ni otra formación. Hay que hacer una reflexión positiva y eso es lo que en las escuelas de alternancia pensamos para los alumnos. Este esquema, este triángulo, en la triple lógica de la universidad, que no es políticamente correcto y a alguno cuando lo he puesto no le ha gustado. No soy el dueño, ¿no? Lo hizo François Dubé de la Universidad de Burdeos hace mucho tiempo. Y él decía que en la universidad la enseñanza es tradicionalista. En la universidad ideológicamente es progresista. Todos los profes decimos que somos innovadores, progresistas, no sé qué, pero luego en la práctica pedagógica a veces somos más conservadores que los dinosaurios. Y cuando digo eso es porque aplicamos exámenes lo más fácil que sea para corregir, tipo test, incluso he hablado con algunos, no, ahora con lo digital es una maravilla porque lo pones y ya te lo corrige la máquina, ¿no? Y una pregunta y 3 respuestas o 4, no sé qué. ¿Y dónde está el pensamiento, el análisis, la reflexión? Pedagógicamente conservadora. Damos las clases como en la Edad Media. Y no estoy diciendo que no haya que dar clases magistrales, estoy diciendo que hay que combinar todo. Sociológicamente segregadora. Cuando usted y yo va a buscar un trabajo, primero le piden el título y después quién es usted y qué sabe hacer. Pero si no tengo el título, no entro. Sociológicamente es segregadora. Nosotros en el sistema de alternancia proponemos ideológicamente humanista. El ser humano, la persona, es lo que cuenta. Pedagógicamente dinámica. La alternancia no está finalizada, no es un modelo que se creó hace 70 años. No, es una cosa dinámica. El sistema dual, el sistema de alternancia, que a veces me gustaría que alguien me explicara las diferencias. Yo he dado conferencias sobre este tema y hay algunas diferencias. Para mí la alternancia es el dual plus. Es un poco más que lo dual, porque el dual es 2 cosas, empresa-escuela. Y la alternancia es empresa, escuela, la persona y su proyecto, como hemos visto antes, su proyecto de vida, y el desarrollo de los territorios. Es mucho más complejo la alternancia que el dual. Y el dual va avanzando y es muy bueno.
y hay buenas aplicaciones, pero no es tan simple aplicarlo en todos los países y en todos los lugares, porque no hay empresas que contraten a los jóvenes y el sistema dual está basado en un contrato del joven que estudia en el sistema dual por parte de la empresa. Bueno, entonces la visión que tenemos en el sistema de alternancia, ideológicamente humanista, la persona, pedagógicamente dinámica y sociológicamente inclusiva. Nuestra idea es la inclusión, ¿no? E inclusión de todas las personas, el derecho a la educación a lo largo de la vida, el derecho a partir de lo que uno sabe y demuestra para ser útil a la sociedad, ¿no? Bueno, dentro de la formación universitaria lo que queremos es preparar buenos profesionales para que obtengan buenos resultados, ¿no? Y en el caso de los docentes, los resultados han de ser lo que sería llamado calidad educativa, ¿no? Por lo tanto, y ahí es donde las dos últimas parágrafos lo que me parece fuerte, no tenemos que ser profesionales aplicadores de fórmulas. No tenemos que hacer lo que dice la ley, sí que hay que hacerlo, que no me llamen ahora ilegal, pero investigador en la práctica habitual, intentar mejorar, buscar, basarme en fuentes reales. O sea, si un médico tiene que estar al día y lo está a través de congresos y tal, pero también a través de lecturas, de revistas indexadas, de revistas cualificadas en el sector. ¿Por qué un docente no tiene que estar al día? ¿Por qué no tiene que actualizarse? ¿Por qué tiene que no saber diferenciar entre una ocurrencia y una evidencia? Si yo voy al dentista y el dentista me dice, pues mire, leí en una revista o estuve en un congreso que hacían esto, tal, voy a probarlo con usted. Te largas del sillón sin pagar y sin abrir la puerta, ¿no? ¿Y por qué nosotros a veces los profesores probemos esto? ¿Por qué no somos capaces de investigar, ¿no? Dejemos de aplicar fórmulas. Voy a contarles una anécdota que les puede hacer reír, pero que es real. En un país latinoamericano, en una escuela, un profesor obtuvo, una escuela rural precisamente, los mejores resultados en matemáticas durante bastantes años seguidos. Y la ministra de Educación de turno dijo, este señor tiene que capacitarme a todos los profesores del país. Bueno, y ahí se montaron una serie de capacitaciones a nivel departamental, a nivel provincial. Bueno, ese señor tenía una habilidad magnífica en tocar la guitarra y enseñar las matemáticas cantando a los niños. Hizo unas formaciones maravillosas, pero, por favor, yo no sé tocar la guitarra, no voy a aprender a tocar la guitarra, me parece, no soy dinámico. O sea, esa buena práctica de ese docente no significa que sea válida para todo el mundo en todo lugar. Entonces, tenemos que distinguir entre buenas prácticas y prácticas universales, exitosas, ¿no? La aspirina, al que no tiene alergia, le va igual de bien a un blanco que a un negro. Ahora estamos esperando la vacuna del COVID y no va a preguntarle si soy chino, si soy norteamericano y tal, porque cuando eso exista nos hará bien a todos. En educación tenemos que basarnos, dentro de lo posible, en evidencias científicas. Eso no significa dejar de experimentar, porque hay grandes maestros en el medio rural que han hecho muchas cosas y que no se han divulgado porque esa persona no era doctor o no tenía acceso a lo que decíamos antes, ¿no? A una investigación, formación universitaria, ¿no? Bien, es lo que en el último punto decimos, ¿no? Hemos de intentar que los estudiantes no sufran a causa de nuestra forma de enseñar, ¿no? Por eso pienso que hay que repensar los tipos de formación dual y alternancia en la universidad. Y volviendo a lo que decíamos antes, una alternancia sin integración ni interacción, un mero practicum. Los alumnos van a hacer las prácticas y le evalúo las prácticas, pero yo como docente no analizo qué está pasando en la escuela, cómo están haciendo la didáctica de las matemáticas o el deporte o lo que sea. Yo como profesor técnico no analizo cuáles son las prácticas actuales en el sector agrícola, ganadero. Yo me limito a dar mi clase y otra cosa es lo que el alumno esté viendo.
la alternancia con alguna interacción o la alternancia realmente interactiva entre todas las profesiones, perdón, entre el medio socioprofesional y el medio escolar, el medio académico, ¿no? Para terminar, y a modo de resumen, la formación por alternancia es aprendizaje por producción de saber, no es consumo o mero reproducción de conocimiento. La importancia de la investigación, de que la gente sepa producir conocimientos, a través de la experiencia, de la elaboración de proyectos. Hoy en día vuelve a estar, y me parece interesante también, el aprendizaje por proyectos, ¿no?, en las escuelas. Bueno, nosotros en el sistema de alternancia llevamos muchos años, ¿no? El hilo de formación por alternancia es la elaboración de un proyecto. Por eso ahí hay investigación, hay interacción, hay dialógica. Las propuestas y reflexiones nos plantean esa necesidad de una visión menos normativa en el mundo educativo, más contextualizada y más flexible de la formación. A ver, eso también me hace pensar en algo que puede ser al revés. Al revés quiere decir que cuando cambian el ministro porque es de otro partido político, y hay un país que aquí hay gente que nos está escuchando y por tanto no lo nombro, que cada 4 años cambian de ministro y cada ministro o ministra que llega dice que todo lo que hizo el anterior lo hizo mal. Y entonces hay que cambiarlo todo. Pero luego hay una serie de funcionarios que no los cambia nadie porque son empleados fijos y que no tienen ningún deseo de innovar y tampoco de mejorar. Y cualquier innovación que se pretende se bloquea. Ay, ¿no? ¿Por qué no la legislación nos plantea una visión menos normativa, más conceptualizada, más flexible, ¿no? Porque si no, la regla se come el espíritu, ¿no? Las traducciones literales no sirven, ¿no?, si no se contextualizan, ¿no? Por tanto, los docentes necesitan estar formados con espíritu de investigación y que sus actuaciones se fundamenten en evidencias y no en ocurrencias, ¿no? Aquí también, en la alternancia en los CEFAS, además de unir teoría y práctica, transversalidad de materias, se facilita al joven elementos para orientación vocacional, porque aunque uno esté estudiando agricultura o en el medio rural, está viendo la diversidad de profesiones que existen y ahí va a ver sus habilidades, sus competencias, dónde podría complementar su trabajo, la formación en niveles superiores, los proyectos de los alumnos son clave del desarrollo, la importancia de la gestión asociativa comunitaria, ¿no?, la familia, la comunidad, las empresas, todos, vuelvo a repetir la palabra, ¿no?, no es sistémico, no es sistemático, es sistémico, ¿no? Como diría Edgar Morin, no es complicado, pero es complejo, es complejo. Tenemos que ser, y aquí me voy a parar un poco, no solo coactores de la educación, sino coautores. ¿Qué es un coactor? Tengo un sobrino que es actor de teatro y él representa las obras que otros han escrito. Un coautor es uno que escribe, que realiza, que entonces creo que en el mundo de la educación, los docentes, los padres de familia, las empresas, tenemos que ser todos coactores y coautores. Separarnos tanto unos de otros, ponernos en oposición, porque a veces se pone en oposición el maestro con las familias, el maestro con el gobierno, o las empresas con el alumno. Tal. No, no tiene que haber oposición, tiene que haber sinergias, tiene que haber complementariedad. Un alumno porque sus padres son no sé qué, bueno, todos conocemos la anécdota, ¿no?, de aquel que explicaba, si el padre es sifilítico y la madre una alcohólica y están esperando el 9º hijo, ¿usted le aconsejaría abortar? Y alguien dijo, sí, sí, en esta situación, bueno, pues usted está matando a Beethoven, me parece que era Beethoven, ¿no? O sea, ¿quién somos nosotros para decidir sobre los otros, ¿no? O sea, atención, complementariedad, sinergia y no oponer.
es muy cómodo buscar culpables y no buscar soluciones. Creo que en la situación actual tenemos que dejar de buscar culpables y dedicarnos, esforzarnos a buscar soluciones, ¿no? Y aquí incluyo un último punto que ahora es muy vivo, muy presente, que es la inclusión digital. Porque hay que poner al alcance del máximo número de personas los accesos a bibliotecas, a formación, en convenios con universidades, etc. Una de las nuevas formas de exclusión educativa y social es el que no llegue al medio rural el alcance que puede tener la parte digital, ¿no? La parte de alcanzar, acceder a todas las bibliotecas, a todos los artículos, a todos los conocimientos. Eso sí, de una forma reflexiva, con una forma y análisis crítico. Si antes, hace 20 o 30 años, no había información y cuando hacíamos la tesis doctoral tenías que buscarlo en bibliotecas y ahora buscas por internet y encuentras miles y millones de cosas, ahora el tema está en saber discernir entre lo verdadero y lo falso, entre lo válido, entre lo validado o las ocurrencias o las fake news, ¿no? Bueno, nada más, muchísimas gracias. Espero no haberles cansado y abro el espacio para preguntas, si es que hay alguna, comentarios, etcétera, etcétera. Muy bien, muchísimas gracias. Aquí voy a leer una pregunta que hizo Ismael. Gracias por... Adelante. Dice así: la educación en alternancia es para el trabajo rural. Punto 1 y punto 2 dice: en referencia a la asociación se dice que es para, abre comillas, el desarrollo rural, cierra comillas, pero no cree que eso es muy ambicioso, porque el tema de desarrollo depende de muchos sectores. Muchas gracias. Muchas gracias, Ismael, por la pregunta. Es que aquí entra uno de los elementos clave. La asociación no puede limitarse a padres de familia, que es lo que muchas veces recogen las legislaciones de los países. En la asociación de cada escuela tiene que haber autoridades locales, sindicatos, cooperativas, empresas, porque, digamos, todo lo que sería los actores del desarrollo del territorio, ¿no? No limitarse a padres de familia. La visión de la asociación es más amplia que este tema, ¿no? Y a veces se enfrenta la asociación con los profesores, porque unos dicen, bueno, como el que me paga es el ministerio, le obedezco al que me paga. Bien, ahí habrá que entender que quien le ofrece el dinero al ministerio con los impuestos somos todos los ciudadanos. Y esos ciudadanos tienen derecho a participar, tienen derecho a decidir. Cuidado a que los otros decidan por nosotros, ¿no? Por eso, atención, los padres de familia a lo mejor son analfabetos, pero quieren a sus hijos, la mayoría de ellos, ¿no? Entonces hay que explicar muy bien qué es la asociación de un CEFA, de un Centro de Formación por Alternancia. Claro, estamos hablando del mundo rural, pero centros de alternancia, si ustedes quieren, podemos entrar en otro momento, pero hay de todo tipo de formaciones que no son agrícolas. Y en esos centros a lo mejor hay 3 colegios, vamos a llamarlo así, 3 grupos dentro de la asociación. Un grupo representando a las familias, un grupo representando a los profesionales del sector y otro grupo representando a las empresas que acogen alumnos en el periodo de la alternancia en el centro, en el medio socioprofesional. Y todos juntos deciden. El Ministerio de Educación establece unos referentes, que son los que hay que dar en la formación, y unos resultados que se pretenden. Y el resto, la asociación, elabora, construye junto con los docentes la metodología o los contenidos, lo que nosotros llamamos plan de formación, de forma transversal, de forma adecuada a las profesiones, ¿no? No sé si he respondido y si hay alguna precisión, adelante, ¿no? Okay, aquí hay otra. Dice: hay una distancia enorme entre juzgar y formular una hipótesis. Tal vez el corazón de la ruptura entre cristianismo y ciencia.
la tensión entre juzgar e hipotetizar. Pregunta, ¿hicieron ese paso sin problema al apoyarse en el modelo cristiano en el que se insertaron? Bueno, la alternancia no es un modelo cristiano. A ver, aunque lo empezara, y creo que es muy interesante esta pregunta y la agradezco, y insístame si me enrollo y no llego a lo que quería la persona que la hizo, ¿no? La alternancia, si bien es cierto que empezó con un sacerdote y con un movimiento que era los jóvenes de Acción Católica Rural, desde el inicio las escuelas, las maisons familiales, no quisieron, o sea, no quisieron ponerse la etiqueta cristiana. Cuando en Francia comenzaron las maisons familiales, empezó con un cura y tal, y el obispado querían incluirlos en los centros católicos. Y hubo un presidente de la Unión Nacional de las Escuelas en Francia que dijo una frase que es muy buena, muy interesante. Queremos darle a nuestros hijos una educación con los contenidos y con los resultados que el ministerio quiere, pero no queremos que sean escuelas del ministerio. Queremos, y en ese caso de Francia, que eran cristianos, una formación y una educación en los valores cristianos, pero no queremos una escuela con denominación católica cristiana. Las escuelas de alternancia, las CEFAs, los CEFAs, son escuelas de las familias, de la sociedad, de la comunidad. Y actualmente, y en nuestra asociación tenemos miembros del consejo, o por ejemplo en África la presidenta de las escuelas de Camerún es musulmana. Y como los principios en el fondo serían los derechos del hombre, ¿no? Son los mismos, las escuelas no imponen esa visión. Sí que hubo al principio un poco, digo, de conflicto, porque en muchos casos este tema lo han comenzado instituciones cristianas. Pero yo creo que la mayoría que yo conozca, ha habido algún caso quizá, no han querido darle de católica o de cristiana, porque hay algunos evangélicos y tal, como la etiqueta de funcionamiento, sino la parte responsabilidad de familias y bien común. Eso sí, respetando la visión trascendente de la persona. Y cuando hablamos de visión trascendente es el respeto para que los hijos puedan ser educados en la religión que los padres quieran en ese momento. Y pienso que a nivel científico lo importante y lo clave es la búsqueda de la verdad. Y la búsqueda de la verdad evita dogmatismos. O sea, ciencia y religión no tienen por qué estar opuestos. Fe y razón no están opuestos, ¿no? No están opuestos. Hay gente que se dice agnóstico o ateo y que son grandes científicos, y hay gente que se dice cristiano, musulmán o hindú o sintoísta y son grandes científicos. O sea, atención a querer poner uno contra el otro. Yo creo que son, a ver, iba a decir pandemias ya que están pasadas de moda, son de siglos anteriores, ¿no? Oponer fe y razón, creo que hoy en día... Hay Habermas, que es un autor alemán, uno de los mayores sociólogos, mejores, perdón, actualmente, Habermas, tiene un libro que realizó con el papa anterior, Ratzinger, excelente, es un diálogo entre un agnóstico y el papa, ¿no? Y la verdad es que a nivel intelectual es muy profundo y vale la pena, y no hay contradicción. Bueno, yo digo esto porque, al menos en el sistema nuestro de alternancia que hablo de los CEFAs, de la Asociación Internacional, no hay contradicción y al mismo tiempo tampoco hay una visión proselitista. La escuela no es para convertir a nadie a ninguna religión ni a ningún movimiento, ¿no? La alternancia es un sistema que pretende el desarrollo de los territorios, del bien común, ¿no? No sé si he respondido, discúlpeme, y si no, pues represente la pregunta. Sí, hay muchas, pero aquí voy leyendo en orden. Dice, el sistema de cogestión en un centro de alternancia, ¿cómo funciona? ¿Cuál es el rol que cumplen los actores? ¿Qué rol cumple el Estado? ¿Y qué pasaría si uno de los actores no cumple con sus corresponsabilidades? Las escuelas de cogestión tenemos a los CEP de Argentina, FACEP, que son los Centros para la Producción Total. Digo, por si alguien quiere buscar en la página web y tal, es un modelo interesantísimo, ¿no?
A ver, las familias participan en la selección y en la evaluación de los docentes, bueno, selección no sé si ahora, ¿no? Y en la formación de los docentes, y hay un trabajo muy, digamos, muy dinámico entre unos y otros, y eso siempre hay que ir velando. También en Perú se pretendía o se pretende este tema, cogestionar entre lo público y lo privado. El tema, en algunos momentos hay gente que no cumple, y el no cumplimiento puede venir por las dos partes. El Estado no paga los salarios, el Estado, que es el que paga, quiere imponer sus criterios, no deja hablar a las familias ni a la comunidad. Puede ser este un caso, y puede ser el otro, que también sucede. Un padre de familia, porque soy el presidente de la asociación, quiero imponer a mi sobrino o a mi hijo como profesor. Bueno, esto siempre se da, somos seres humanos, ¿eh? Pero se puede dar. Para eso existe a nivel de cada país unas redes, unas federaciones, unas uniones nacionales o regionales que defienden los derechos de todos los otros. Y por eso también es importante la validación científica de este sistema. ¿Por qué? Y cuando digo científica digo académica, universitaria, ¿no? Porque cuando uno se defiende a sí mismo es arte y parte. Cuando tienes elementos externos, científicos, la academia, que valida tu práctica, cuidado, ¿no? Ahí ya no eres tú que te estás defendiendo, es el mundo académico, el mundo científico que está diciendo la cogestión, la participación de las familias en la educación es validísima y está demostrado científicamente. Ustedes, señores del ministerio, no sé qué, o decirle a los papás, mire, este no es su ámbito de competencias. Usted puede decirme si su hijo aprende o no matemáticas, pero usted no tiene que decirle al profe cómo enseñar matemáticas. Es decir, colocarnos cada uno en nuestro lugar de una manera colaborativa no es fácil, ¿eh? A veces hay caracteres y estilos culturales que, bueno, necesitan modificarse, ¿no? Pero la cogestión es el modelo válido, ¿no? Es el modelo válido. Ninguna escuela de alternancia puede funcionar como una escuela privada, vamos en el sentido completo de la palabra, en el cual los padres financien lo que cuesta los salarios de los profesores o el mantenimiento de los alumnos. Imposible, imposible, ¿eh? O sea, imposible. ¿Por qué? Porque estamos en un medio socialmente o económicamente no el más beneficiado, lo que hablábamos antes de quién se queda o quién está en el medio rural, ¿no? Adelante. Bien, sigo, dice aquí, en estos tiempos de pandemia muchos ministerios de educación están mirando, entre comillas, al sistema de alternancia como una alternativa válida para el regreso a la escuela, entre comillas, regreso a la escuela. ¿Es la alternancia una opción válida para todas las escuelas? Y complemento, ¿qué factores se debe evaluar para implementar un centro de alternancia? Bueno, a veces voy a explicarle un caso que es para reír. En un país, un director general de enseñanza media vio el sistema de alternancia y creó 600 y pico escuelas de alternancia en 2 años. Yo diría 2 escuelas por día lectivo, creó escuelas, porque le pareció un modelo simple y venga, vamos a aplicarlo, ¿no? Y vamos a aplicarlo, para él alternancia era unos días en la escuela y otros en la casa. Entonces, pues con menos espacio, con menos equipamiento, con menos profesores, cumplo en lo que llamaríamos la cobertura escolar y todos los niños tienen escuela. Eso es falso. A ver, sí que con espacios, bibliotecas, materiales con menos, pero atención, la alternancia, si los docentes no están formados para aplicarla, hemos hablado que es la pedagogía de la complejidad, que es una pedagogía sistémica, que tiene unos instrumentos. O sea, si los docentes no están formados, ¿usted qué me está diciendo? Que unos niños van a ir el lunes, otros el martes, otros el miércoles para los espacios y con eso se va a resolver el tema de la alternancia, perdón, el tema de la educación y va a decir que todos están escolarizados. Eso sería una falsa alternancia total, ¿no? O sea, la alternancia no es tan simple. La alternancia es válida siempre, no en el momento de la pandemia, porque a pesar de que a partir de esta situación creo que todos los docentes, los ministerios tenemos que trabajar mucho más la parte digital, las relaciones entre las personas son la clave.
La tutoría que se hace, la formación personalizada que se hace a los alumnos en los sistemas de alternancia es la clave del éxito. Cada alumno es una persona. Nosotros en el sistema de alternancia no nos gustan centros monstruosos de 2.000 alumnos. Alguien me hablaba de la medida humana de las escuelas y le pregunté, ¿cuál es la medida humana? Cuando tú conoces al alumno por su nombre. Y en las escuelas de alternancia visitamos a las familias, aunque la especialidad sea mecánica y los alumnos hagan todas las alternancias entre empresas que no son su familia. Pero para poder enseñar a Juan es necesario o bueno conocer a Juan. ¿En qué contexto vive? ¿Cuál es su...? O sea, conocer a la familia es bueno. Entonces, que la solución sea poner alternancia está, diríamos, ¿qué entienden por alternancia? ¿No? ¿Habrá digital? Claro que habrá digital, es necesario. Habrá momentos, habrá que trabajar más el alumno, su práctica reflexiva, el análisis de su realidad, perfecto. Pero no me busquen soluciones, como el caso este que he comentado antes, que 5 años después no funcionaba nada, porque los maestros no estaban pagados, no eran formados. Los locales eran cuchitriles, ¿no? O sea, no se podía dar la formación que se pretendía dar. Pero bueno, ya habíamos cubierto las espaldas, que he creado 600 escuelas y que tengo el medio rural escolarizado. En ese caso recuerdo que fuimos a UNESCO y a Banco Mundial como a Sociedad Internacional a decir, estos no son de los nuestros, porque no están aplicando la alternancia, aunque le llamen alternancia. ¿Sabe qué nos pasó? Que el Banco Mundial nos dijo algo así como, bueno, es un crédito que hemos hecho y es el país que decide, nosotros no decidimos. ¿Qué nos dijo UNESCO? Algo muy razonable. ¿Y qué hacemos con estas niñas, con estos niños, con estos maestros, con estos padres, que si no hay eso, no hay nada? Y ahí se nos puso delante una disyuntura, decir, bueno, pues aunque sea una falsa alternancia o aproximada, intentemos hacer algo. Y al día de hoy, pues de esos 600, a lo mejor habrá 40 o 50 que funcionan más o menos correctamente. Voy a aprovechar con una pregunta mía, porque sí, les voy a quitar ahí la oportunidad a los que preguntaron. Ya vuelvo allá. En el caso del sistema, cuando empieza la presentación dice sistema educativo, ¿sí? Entonces, Sí. eso implicaría que se puede ser transversal todo el modelo a la parte rural, a la parte urbana, a las escuelas, colegios y universidades. Sin embargo, en el caso, me detengo en la universidad, ¿qué ejemplos podría dar al respecto para que puedan funcionar esta triada que vi aquí que decía familias, profesionales, instituciones? Sí, en el caso de la universidad, quizá las familias no tendrían el peso. A ver, yo esta pregunta recuerdo que la hice una vez y me dijo, bueno, aunque la familia no tiene la influencia que puede tener en un adolescente o en un joven o en un niño, pero sigue habiendo un lazo y eso cuando uno reflexiona nos pasa a todos, ¿no? Mi mamá tiene 88 años, ¿no? Y todavía veo a veces mis hermanas o a mí mismo que van a preguntarle cosas. La familia es un referente, porque al final, en el fondo, la familia es un sitio en el que todos somos valorados por lo que somos como personas, no por lo que tenemos o por lo que la sociedad dice, ¿no? Entonces, podía estar la familia integrada ahí. Pero en la universidad, cuando hablamos de quién compone esta estructura asociativa, y en las universidades, estoy pensando Sherbrooke y tal, pues aparte de los docentes, hay los exalumnos, los antiguos alumnos y hay los profesionales del sector. No sé si están las familias ahí, creo que no. Pero puede haber, digamos, una parte asociativa, una parte de consejo asesor. Tampoco hay que ser dogmático, ¿no? Pero un consejo asesor compuesto por elementos de la sociedad civil, elementos del mundo de los empresarios, elementos de los sindicatos, que nos puedan ayudar a ver hacia dónde va el tema y qué es lo que se necesita, ¿no? Los propios estudiantes, ¿no? A veces en los consejos escolares hay solo docentes y estudiantes, ¿no? Entonces, incluir antiguos alumnos, incluir gente del sector profesional en el que se está enseñando, eso es válido. Y eso nos facilitará
los lugares donde los alumnos podrán hacer prácticas, donde podrán ejercer. Voy a explicarle un caso en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Sherbrooke, cómo se hizo un máster, es lo que yo vi en directo y por eso lo explico como ejemplo, ¿no? Había las empresas que se dedican a la madera, tenían un problema, y sabemos que Canadá tiene infinidad de bosques y luego tienen que vigilar la parte ecológica y tal, entonces querían construir una forma de serrar la madera que fuera respetuosa, que consumiera el mínimo de material, que se aprovechara al máximo la madera, que cortara, bueno, toda una serie de datos. Eso era una empresa. La empresa, estoy hablando de una universidad pública, la empresa, junto con el claustro de profesores que tenía que dar la maestría en ingeniería industrial en este tema, se pusieron a trabajar todo alrededor de un proyecto y era la construcción de esa máquina. Entonces, los estudiantes de esa maestría, junto con los ingenieros de la empresa y los profesores, iban relacionando los contenidos de las materias con un proyecto que culminaba con un proyecto real. Y ellos iban a la empresa, iban a los bosques, ellos iban a la escuela, había ese feedback, esa relación mutua, ¿no? Cuando un estudiante de Derecho que tiene diferentes, no conozco el programa colombiano, ¿no? Pero que tiene diferentes áreas, derecho penal, derecho familiar, bueno, el estudiante aparte, hace prácticas, estadías en los primeros años en distintos bufetes de abogados para descubrir desde dentro, lo que es esa profesión, ¿no? Lo que es esa especialidad. Y luego ya al final de su carrera, a lo mejor más prácticas en aquello que él eligió como especialidad posteriormente. Hay muchas formas de aplicar, ¿no?, la alternancia. En docencia, en magisterio, en educación, es una riqueza enorme, ¿no? Tenemos tantas experiencias de profesores, de escuelas de diferentes tipos. Entonces, escuelas, lo que decíamos, en el campo, escuelas en la ciudad, escuelas que aplican una metodología, escuelas que aplican otra. La importancia de ver lo que está pasando. Sobre todo la importancia del retorno, de lo que decíamos antes. No solo voy a aplicar lo que aprendí, sino que llego a la universidad, llego a la facultad y teníamos un centro de interés que era la didáctica de la matemática. Y tengo 25 o 30 alumnos, o 50, y hago grupos, lo que sea, y me retornan diferentes modalidades de enseñanza de matemática, qué resultados da, cómo aprenden los alumnos, qué entiendo, qué no entiendo, y ahí se establece un debate, un diálogo, unas pistas de investigación excelentes en los dos ámbitos, en los dos lados, alumnos y docentes, ¿no? No sé si me he explicado bien, porque a veces, pero es posible, ¿no? Y a veces es bueno interactuar con universidades que ya lo están haciendo, ¿no? Eso implica, doctor Per, que lo que hemos hablado siempre, o lo que se habla siempre en los contextos educativos, es cambiar o reestructurar los contenidos. El problema es que el sistema educativo se basa pues en un contenidos rígidos, preestructurado ya, y entonces no pueden salirse de eso, porque si no da los 200 años, como digo yo, de química durante 11 meses, entonces no hay más posibilidades. Sí, sí. Si a eso le sumamos ahora la situación de aislamiento en la cual estamos, donde el único instrumento que tenemos son los computadores para entrar en diálogo con los estudiantes, este modelo de alternancia, ¿cómo funcionaría? Bueno, primero estamos en una situación que, si Dios quiere, es transitoria, ¿no? Y ahora, y por decirlo de alguna manera, frente a cada problema hay que buscar una solución. En la situación actual, que los estudiantes a lo mejor todavía no pueden ir a laboratorios, no pueden ir a situaciones reales, se les puede, creo yo, hacer investigar sobre diferentes formas de actuaciones, diferentes experiencias, hacer encuestas, hay formas de hacer trabajar, de partir de realidades, ¿no? No es, yo digo siempre, esto no es definitivo, ¿no? Por eso lo virtual alternancia significa
juntar lo virtual con momentos de encuentro entre las personas, de diálogo entre las personas, etc. ¿no? Pero creo que se puede, ¿no? Y se está haciendo, buscando alternativas en este sentido, ¿no? Buscando prácticas exitosas, comparando metodologías o sistemas, estudiando realidades. Este tema no es definitivo. Y pienso que nunca la escuela va a ser completamente virtual. Hay un dato en las formaciones universitarias que ya están pasando en algunos países, en donde uno hace un convenio como universidad. Voy a poner un caso que leí hace poco, bueno, ya hace un año quizá, que se contrató con la Universidad de Harvard, que se podrían dar de forma digital, perdón, de forma virtual, así, bueno, en teleconferencia o lo que sea, las clases de filosofía, porque había un profesor que era, vamos, un héroe mundial en este tema. Eso no significó que las universidades que hicieron ese contrato con la Universidad de Harvard dejaran de tener profesores de filosofía en sus universidades o los alumnos dejaran de ir a clase. Ahí había docentes que hacían más un rol de tutoría en la investigación que de clases, vamos a llamarlo así, magistrales, ¿no? Porque creo que en el futuro el rol del docente es más de acompañamiento en el proceso de aprendizaje que del gran sabio que transmite conocimiento, aunque también lo es, pero transmite modos de acceder al conocimiento, modos de razonar sobre el conocimiento. No es para mí, sí que hay universidades que todo es virtual. Hay algunas, ¿no? Algunas es un negocio fabuloso. Pero no pienso yo que todas las carreras y que todos los momentos, incluso esas universidades que imparten carreras solamente virtual, tienen que hacer por obligación a veces prácticas, ¿no? Los prácticos. El problema es que no hay interacción, lo que decía antes, no hay un retorno ni para los docentes ni para los decididores. Y luego sobre el tema de la flexibilidad, a ver, iba a decir algo que puede parecer no sé, incorrecto o no políticamente correcto, ¿no? Para las reformas educativas de los programas, a veces se tardan años y años, sea en la universidad, sean los ciclos medios o superiores, ¿no? ¿Cuál es nuestro rol como docentes? Yo tengo que cumplir con todo lo que me pide el referencial del ministerio o de la universidad, pero puede darle más peso a unas cosas que otras. Voy a decirle una cosa que puede parecer políticamente no correcta. Durante una temporada en España, en tiempos de la dictadura, teníamos formación del espíritu nacional, que era una formación basada en el franquismo, en el fascismo, no sé qué. Y después teníamos otra que era la Constitución. Bueno, mire, depende del maestro, ese tema se tiene que dar, se da de manera sucinta y pasas de él, ¿no? Y hay que darlo, pues se da, pero no hagamos de esa materia, o no le demos la misma importancia que pueden tener otras. Y los contenidos se pueden tratar también de forma distinta, ¿no? Por eso la flexibilidad, pues hay que dar lo que hay que dar, pero después nosotros, como normalmente hay libertad de cátedra, profundizaremos y ampliaremos aquello que el mundo empresarial, el mundo social, el mundo político, económico nos avanza como necesidad y iremos relegando, dejando, no digo anulando, pero dejando un poco aquello que ya está desfasado. Porque el ritmo al que va la sociedad no lo siguen los programas oficiales del ministerio, ¿no? Ya. Ahí levantó la mano Estela. Le voy a dar la palabra para que con ella cerramos toda esta intervención porque hemos cuadrado 10:30, pero pues muy interesante la intervención, su participación. Voy a cerrar con Estela. Arley, por favor, habilitamos el audio. Sí, ¿ya me escuchan? Sí, sí. Sí, sí. Buenos días para todos y todas las personas que están en esta conferencia tan interesante. Doctor Puy, también muchas gracias por ese viaje tan amplio y profundo sobre esta posibilidad de la educación, la pedagogía de la alternancia. Yo quería hacerle la siguiente pregunta, y es que nosotros en la Universidad del Valle, yo soy profesora del Instituto de Educación y Pedagogía de allí de la Universidad del Valle, y pues hemos liderado unos procesos en la universidad sobre
el proyecto formativo, y es desde allí desde donde voy a hacer mi pregunta, la política curricular del proyecto formativo, que siento que esta posibilidad de la alternancia la veo muy interesante, pero hay un asunto que me preocupa mucho y quisiera escuchar ustedes cómo se lo han pensado, cómo piensan que se podría, pues algunos criterios como para resolverlo. El asunto es que la universidad a la universidad se ingresa desde los criterios, digamos, del Ministerio de Educación Nacional y de algunos criterios que tenemos universidad fija, pero lo que nosotros hemos observado es que es fundamental tener un conocimiento, un acercamiento a esas realidades sociales, culturales y funcionales de los estudiantes si uno de verdad quiere hacer una educación de calidad y si quiere de verdad que esa educación sea inclusiva y máxime si vamos a trabajar en un contexto rural urbano, porque pues también allí me surgen a mí preguntas de si es la ruralidad o hay espacios donde eso está ya casi que comunicado en la ruralidad y la urbanidad, entonces, o lo urbano rural, y entonces desde la alternancia me imagino que para poder darle salida a ese triángulo, como usted lo denomina, muy interesante, de la universidad sobre esa triple lógica, de tal manera que haya efectivamente, digamos, esa formación humanística, esa formación dinámica desde el punto de vista pedagógico, que dé opción a diversidad de posibilidades de trabajo, de formación, de incluir distintos conocimientos y saberes. Es decir, ¿cómo se piensa entonces ese ingreso? Porque me parece que el ingreso también abriría un espectro de posibilidades y creo que para nosotros sería un desafío muy importante. Hago esa pregunta, doctor, porque es que nosotros tenemos una maestría con un énfasis en pedagogía de educación superior y nosotros estamos pensando ofrecerla en ciertos contextos que pueden tener, a los que pueden llegar estudiantes que pueden ser incluso rurales. Y entonces, ¿cómo resolver ese tema del ingreso? ¿O cómo se lo han pensado ustedes, profesor? Muchas gracias. De verdad que ha sido muy interesante su conferencia, he aprendido muchísimo. Gracias, profe. No, gracias a Gracias. usted y agradezco que sea un poco útil, al menos era el objetivo. Mire, me ha hecho pensar cuando lo estaba escuchando en criterios. Claro, cada universidad, cada país tiene sus formas y sus... en la Universidad de Suiza, de Ginebra, perdón, la Facultad de Educación, tienen un primer año común, todos los alumnos, pedagogía, magisterio, etcétera, etcétera. Y en ese primer año hacen, no sé si ahora sigue así, pero cuando yo estuve hace 5 años sí que era así, hacen 15 días en la universidad y 15 días en una escuela los estudiantes. Se les va a visitar a las escuelas donde están haciendo sus pasantías. Y al final del año, al final del primer año, de acuerdo con lo que los docentes y los tutores de prácticas han visto con el alumno, continúa estudiando magisterio, profesorado, o se va a filosofía de la educación, a otros temas, pero si esa persona no ha tenido feeling ni con el equipo de docentes ni con los alumnos, esa persona no continúa en el área de docencia directa. Este es un caso, una forma, ¿no? Claro, conocer a los estudiantes se conoce desde dentro, ¿no? Por eso ahí, en las universidades anglófonas o, bueno, los países anglosajones, el papel del tutor es clave, porque el tutor permite que en el primer año reorientar a los alumnos a distintas especialidades o carreras, ¿no? Luego hay otro tema, que, así para ir rápido por los tiempos, ¿no? Ruralidad, urbanidad, rurbanidad. O sea, hoy en día las profesiones que se están enseñando por alternancia son múltiples. Estoy pensando a los inicios, cuando empezó el tema de hostelería y turismo, se hablaba de turismo rural y hostelería rural. Luego se vio que no, que una buena comida tiene que ser igual de buena, igual de higiénica. La gente nos gusta que nos la presenten bien en lo rural y en lo urbano. Simplemente que se utilizarán unos productos de proximidad, etcétera, ¿no? Pero la profesión, un buen mecánico de automóviles, me da lo mismo estar en la capital,
en Cali, en Bogotá o en Popayán, ¿no? Me da lo mismo, porque el mecánico tiene que ser buen mecánico donde sea. Por tanto, la alternancia vale y está siendo aplicada en todas las profesiones que sea, ¿no? Y luego ya en los temas de maestría y así, hay un tema, otro tema que da para otra sesión, pero es la validación de la experiencia, ¿no? La validación de lo adquirido por la experiencia. Hay países, estoy pensando Francia, Canadá, Suiza, etcétera, que a una persona le validan para acceso a formaciones superiores a su nivel lo que él ya sabe, es el dossier de competencias que se le hace para el ingreso a la universidad a una carrera. Incluso hay cosas que hay que explicarla con detalle, pero que nos escandalizarían, ¿no? Una persona que no tiene un nivel de formación, por ejemplo, licenciatura, puede entrar a hacer una maestría si las competencias y los años de experiencia demuestran que esa persona tiene capacidad para hacerlo. Nadie le está regalando el diploma de licenciatura, pero sí que le estamos dando acceso, gracias a sus competencias, su experiencia, a un nivel superior. Luego él tiene que demostrar con los resultados que es válido que los conocimientos tienen el mismo nivel que los otros, ¿no? O sea, hay fórmulas y prácticas distintas, no hay una uniformidad, yo creo que también es rico, hay una diversidad de maneras y formas de aplicar la alternancia, ¿no? Eso, si algún día les parece interesante profundizar, a lo mejor podemos tener un encuentro, un seminario, y estoy pensando, porque está más próximo, pues la Universidad de Sherbrooke y gente que habla castellano y tal, tienen años y años de experiencia y prestigio en formación por alternancia universitaria. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por su participación, resolver estas inquietudes. Quedaron varias ahí formuladas. Me imagino que cada una de ellas, dependiendo de su contexto, de sus necesidades e intereses. Nuevamente, muchas gracias por su participación, el conocimiento y la experiencia que ha tenido durante su participación en la asociación. A todos también, muchas gracias por habernos acompañado durante la sesión. Y cierre, profe, ya alguna palabra extra. Bienvenido siempre a Colombia, en este caso digital, pero esperamos tenerlo de forma presencial. Muy bien, yo agradecer de nuevo la invitación de la Universidad del Valle, agradecer a todos los participantes y tal, y el gran interés que tenemos la gente del mundo docente por mejorar nuestra profesión, ¿no? Entonces, nada, gracias a todos, y tenemos que lograr, y ese es nuestro empeño, en hacer que la educación sea realmente el medio para desarrollar una sociedad como más justa, más equitable, y el bien común para todos, que empieza por el bien de los jóvenes y de las familias. Gracias a todos ustedes y hasta la próxima, si Dios quiere. Que esté muy bien. Muchísimas gracias. Que esté muy bien a todos. Muchas gracias. Gracias, adiós. Sí, adiós.